La gente siempre se pregunta, ¿qué tan saludable es compartir con aquellos que están en pecado? Sobre todo con aquellos hermanos de la iglesia que persisten en vivir en pecado y que no se arrepienten de una vida que lamentablemente está destruyéndolos a ellos y que puede destruir la vida de la iglesia y la comunión con los demás hermanos. Tenemos que mirar cómo Pablo nos llama la atención en este capítulo 5 a los últimos versículos en las que menciona de que nosotros como iglesia no podremos juzgar al mundo si dentro de la misma iglesia está el pecado. Vamos a ver qué es lo que nos dice Pablo en estos últimos versículos de ese capítulo 5, aquí en Un Momento con Dios. Muchos de los creyentes se preguntarán si se puede mantener la relación con otros hermanos que están en pecado. La verdad es que aunque nosotros los queremos mucho y para muchos de nosotros esas personas pueden ser muy cercanas en nuestra relación, pueden ser amigos muy estimados o familiares a veces, tenemos que valorar realmente cómo eso puede afectar nuestra vida y cómo puede afectar eso la vida en la iglesia sobre todo. Pablo ha venido exhortando y llamando la atención porque en la iglesia en Corinto tenían a un hermano que se había envanecido y estaba afectando ya la vida de la iglesia también. Entonces, este hermano había venido con un comportamiento incorrecto y estaba haciendo daño ya dentro de la misma iglesia y la manera como la iglesia percibía el pecado. Recordemos que la iglesia era una iglesia que estaba establecida en una ciudad en donde muchos de esos comportamientos inmorales eran comunes. Entonces, para ellos era difícil poder evaluar qué era correcto y qué no era correcto, porque su discernimiento estaba todavía en desarrollo. Y Pablo tenía que poner normas y poner lineamientos que ayudaran a la iglesia a santificarse. En la vida del creyente también, en la medida que nosotros vamos creciendo y vamos aprendiendo más de Dios y de su palabra y nos vamos santificando y aprendiendo más del discernimiento de nuestras vidas, podemos ver cómo nosotros también comparamos los comportamientos que en nosotros había y que deben ir cambiando por también que existen en la vida de otros y que también debe ir cambiando. Pablo estaba diciéndoles de que no se puede juzgar al mundo si nosotros mantenemos todavía pecado dentro de nosotros. Así es de que tenemos que hacer una evaluación muy seria y determinar qué está sucediendo con nosotros y con las personas con quienes nos relacionamos y las personas que asisten a la iglesia. Mucha gente que está en el mundo no viene a la iglesia porque lamentablemente ve todavía pecado dentro de la iglesia. Y si bien es cierto, la iglesia es un grupo de personas imperfectas, porque ninguno es perfecto, también es cierto de que nosotros en la iglesia tenemos que ir progresivamente creciendo en la santidad. No podemos ser la misma iglesia que éramos hace 2 o 3 años y no podemos ser los mismos creyentes que éramos hace 2 o 3 años. La iglesia tiene que ir creciendo, tiene que reflejar la santidad de Dios. El carácter de Dios en la iglesia se debe ver por todo lado y eso debe impactar al mundo. Lamentablemente no sucede. Entonces, a veces nosotros, por amor a ese hermano, por amor a esa persona a quien estimamos mucho, nos gusta decirle nada y mantenemos esa relación. Esa relación, lamentablemente, no le ayuda al hermano a arrepentirse. Más bien le favorece porque al no haber una reprensión, le estamos de alguna manera aprobando su comportamiento, permitiéndole que siga con nosotros. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar decisiones que, aunque son difíciles, sean necesarias. El bien es el bien del hermano que está en pecado, que se dé cuenta de su comportamiento. Pero si después ya no quiere cambiar, entonces sí se tiene que lamentablemente distanciar a uno de ellos porque no podemos continuar con eso. Recuerda usted en el pasaje que se encuentra ahí en la carta de Pedro, donde él exhorta a que el comportamiento pecaminoso en el que vivía Lot afectaba su vida. Lamentablemente él estaba viviendo así
porque había decidido vivir así. Había estado viviendo en una sociedad en la que el pecado inmoral abrumaba a todo mundo, y él estaba siendo afectado. Nosotros como creyentes, cuando permitimos ese comportamiento en alguna otra persona y mantenemos nuestra relación con ellos, también eso va a afectarnos y va a afectar nuestra espiritualidad y nos puede aún inclusive confundirnos y llevarnos a pecar o a considerar de que su comportamiento no es tan grave. La santidad es necesaria. La prudencia y la manera como mantenemos nuestras relaciones también es necesaria ser evaluada. Por eso, Pablo anima a la iglesia y les dice, saquen a esa persona. No podemos dejar de que esa levadura vaya a leudar toda la masa. Por eso es que necesitamos alejarnos de esas relaciones y mantener en un comportamiento santo nuestras vidas, nuestras relaciones y sobre todo la vida en la iglesia. Usted y yo tenemos que cambiar nuestras vidas y usted y yo también tenemos que evaluar cómo nos relacionamos con aquellos que siendo hermanos viven en pecado. No podemos salir del mundo. Vivimos en este mundo, pero no quiere decir que tenemos que convivir con el pecado. Tenemos que aprender a ser sabios con el mundo y aún con los hermanos o aquellos que, llamándose hermanos, viven en pecado. Tenemos que tomar posiciones serias. Si Cristo murió para santificar la iglesia, nosotros tenemos que ser parte activa de esa santificación para traer la santidad en la iglesia y de esa manera reflejar al mundo que estamos ante un Dios que es santo y que espera nuestra santidad. Que Dios nos ayude.